Buenos días, somos estudiantes de segundo semestre de medicina de la Unidad Central del Valle del Cauca y vamos a exponerles sobre la adaptación neonatal. Manejaremos este mapa conceptual donde vamos a iniciar con una introducción, unos objetivos, un marco teórico con la maduración pulmonar, el parto, la circulación neonatal transicional. Correlacionaremos el tema con el síndrome de distrés respiratorio neonatal, haremos una conclusión y finalizaremos con una bibliografía. En cuanto a la introducción, notaremos que cuando se habla de adaptación neonatal, estamos hablando de todas esas condiciones intrauterinas con las que vivía el feto y va a pasar el parto y vamos a notar las condiciones extrauterinas con las que se va a enfrentar el bebé. Entonces vamos a ver que va a tener una adaptación de todos los sistemas de su cuerpo. Manejaremos el siguiente objetivo general, que será dar a conocer los diferentes cambios que el recién nacido realiza en sus mecanismos de supervivencia neonatales, tales como la respiración pulmonar y la circulación sanguínea. Manejaremos los siguientes objetivos específicos. Describir las características que conforman el proceso de adaptación neonatal en el recién nacido, conocer los procesos de adaptación en la respiración pulmonar, explicar el cambio que se produce en la circulación sanguínea del recién nacido, analizar el síndrome de distrés respiratorio neonatal que se presenta en el proceso de adaptación neonatal y correlacionar el artículo seleccionado con la adaptación neonatal. La maduración pulmonar es un proceso embriológico que inicia de manera cefálica y termina de manera caudal. Este proceso tiene 4 periodos o estadios. El primero es el estadio pseudoglandular, que inicia en la 5ª semana de gestación y termina aproximadamente en la 17ª semana. El nombre de este estadio es debido a que los pulmones en este tiempo tienen una morfología similar a la de una glándula exócrina. La porción conductora en este momento, pues hablando específicamente de los pulmones, solo está conformada por los bronquios y los bronquiolos terminales. Debido a esto, un bebé que nazca en este tiempo no va a poder sobrevivir porque no va a poder hacer intercambio gaseoso. También cabe resaltar que la formación del sistema arterial inicia y crece paralelamente con los conductos principales. El segundo estadio que encontramos es el estadio canalicular, el cual inicia en la semana número 16 y termina aproximadamente en la semana número 26 de gestación. En este estadio vemos que los bronquiolos terminales y los bronquios aumentan en gran tamaño y por esto se reduce la luz. Pero lo que de verdad caracteriza a este estadio canalicular es la aparición de bronquiolos respiratorios. Entonces, los bronquiolos terminales empiezan a dividirse y tras su división dan origen a los bronquiolos respiratorios. Estos bronquiolos respiratorios a su vez se dividen y dan origen a los sacos terminales que son los alvéolos primitivos. En este momento ya podemos empezar a hablar de un intercambio gaseoso. Sin embargo, pues el sistema respiratorio, enfocándonos en los pulmones, sigue siendo muy inmaduro. Un bebé que nazca al final del estadio canalicular podría sobrevivir en la vía extrauterina bajo cuidados intensivos. Y en relación con los capilares, podemos ver que se van acercando y adheriendo a la pared junto con los sacos alveolares para empezar a hacer un buen intercambio. El tercer estadio que encontramos es el sacular terminal. En este estadio observamos que hay un desarrollo de muchos más sacos terminales en relación a lo que veíamos en el estadio canalicular. Estos sacos terminales, que son los mismos alvéolos primitivos, como lo habíamos dicho anteriormente, están revestidos por una capa fina y muy delgada, que va a estar en estrecho contacto con los capilares para realizar un intercambio gaseoso. Esta capa fina empieza a diferenciarse en 2 tipos de células, en neumocitos tipo 1 para realizar el intercambio y en neumocitos tipo 2 para formar y secretar surfactante pulmonar. Este surfactante es muy importante porque ayuda a los alvéolos a expandirse durante el proceso de respiración. Entre más rápido empiece a secretar los neumocitos tipo 2 surfactante, más probabilidades tiene
un bebé que todavía no esté a término de realizar intercambio gaseoso por sí mismo y así sobrevivir. A continuación vamos a ver lo que es el periodo alveolar. El periodo alveolar es la conformación del tejido pulmonar que va desde los 8 meses hasta un periodo aproximado entre los 8 años a 10 años. Ese tejido pulmonar es de un recién nacido, como podemos ver, las células epiteliales alveolares tipo 1, que son las que están aplanadas, ya se encuentran conformadas. En este caso vamos a encontrar también células epiteliales tipo 2, y vamos a encontrar que esas células epiteliales tipo 2 van a comenzar la producción de surfactante. En el periodo alveolar, el endotelio ya está más adherido a lo que es el endotelio vascular. Vamos a ver que antes del nacimiento no existen alvéolos maduros, esto ya es un alvéolo maduro. Aparte de las células endoteliales y epiteliales alveolares ya se encuentran bien adheridas. A continuación les voy a hablar sobre adaptación pulmonar, este proceso en el cual vamos a ver un desarrollo pulmonar más avanzado en lo que es el neonato. El neonato en la vida intrauterina va a tener los alvéolos llenos con líquido pulmonar fetal. Este líquido ayuda a lo que es el crecimiento y desarrollo pulmonar en la vida intrauterina. Pero en la vida extrauterina vamos a ver que el neonato va a comenzar a desarrollar unos mecanismos en los cuales estos alvéolos van a comenzar a tener una participación morfofuncional. Entonces, en lo que vamos a ver es que en primera instancia, como mecanismo mecánico, vamos a tener que en el parto, el feto va a tener unas ciertas compresiones y esas compresiones van a ayudar a lo que es el drenaje de este líquido pulmonar. También tenemos que cuando es un parto por cesárea, vamos a tener unos mecanismos bioquímicos por el cual el neonato va a poder tener todo este líquido. Uno de los primeros, de las primeras inspiraciones va a ser cuando el aire comprima este líquido y la compresión de este líquido va a ayudar a lo que es el drenaje. Vamos a ver en lo que es la primera y segunda respiración, como lo vemos en el siguiente diagrama, el aire va ganando más espacio en lo que es la cavidad del alvéolo, hasta que las respiraciones subsecuentes vamos a encontrar un alvéolo totalmente lleno de aire. La capacidad para el intercambio gaseoso en este estadio va a ser aún mayor, pues pues las paredes del alvéolo son más delgadas, entonces facilitan lo que es todo lo que es el intercambio gaseoso. Vamos a ver cómo formación y eliminación del líquido pulmonar. En este diagrama vamos a ver algo que es un alvéolo. Ese es un alvéolo pulmonar y vamos a ver todo lo que es en este lado vamos a ver lo que es la producción de líquido pulmonar y en el lado B vamos a ver lo que es la eliminación del líquido pulmonar. Estos son canales de sodio y de cloro. El sodio y el cloro son dos iones y dos componentes que jalan mucha agua. Entonces vamos a ver que del espacio intersticial va a pasar a lo que es el espacio aéreo del alvéolo y este va a dar como origen a lo que es el líquido pulmonar a través de las bombas de sodio y cloro. Este proceso tiene más o menos en la semana 34 su finalización, ya que los alvéolos se encuentran totalmente llenos con este líquido que ya sabemos que van a ayudar al crecimiento y desarrollo del pulmón. Después vamos a ver que en el parto se van a sufrir una consecuencia de estrés. Este estrés va a generar catecolaminas y adrenalina. Esta adrenalina y corticoides, también como el oxígeno, también va a generar que este líquido se vaya drenando, o sea, la eliminación de este líquido. Se van a abrir las bombas de sodio y de cloro. Estas bombas van a llevar hacia el espacio intersticial estos iones, los cuales van a ser finalmente llevados a lo que es un sistema linfático donde se van a dar totalmente drenados. Vamos a ver que acá hay unos componentes de albúmina y globulina, los cuales ayudan a lo que también es transporte de sodio y de cloro. También va a haber una presión hidráulica mayor en lo que es el espacio intersticial
y la presión osmótica va a bajar en lo que es después del parto. Cabe recalcar que también hay un agente tensoactivo en lo que es los alvéolos pulmonares, que vamos a ver qué es el surfactante. El surfactante humano está compuesto en su mayoría con un 80% por fosfolípidos glosáridos, que en un 50% son dipalmitolil, fosfatidilcolina en un 50%. Ese reduce mucho lo que es la tensión superficial del alvéolo y ayuda a que este no se contraiga, o sea, no se obstruya, no se comprima. Y este también está compuesto por un 12% por proteínas y un 8% por lípidos neutros. Vamos a encontrar que el surfactante pulmonar puede ayudar a la formación de una fina película de lípidos y proteínas que reducen esta superficie. Acordémonos de que se mantiene la integridad alveolar. Entonces es muy importante para el desarrollo del neonato después del nacimiento. Parto. Entendemos el parto como el proceso de expulsión que se da desde el aparato reproductor femenino del feto, la placenta y las membranas fetales. Esto se presenta en la semana 38 después de la fecundación, es decir, a los 266 días después de la fecundación. También tenemos que el trabajo de parto consta de 3 fases. Inicialmente tenemos la fase de dilatación, que inicia con las contracciones uterinas y termina con la dilatación completa del útero. Aquí vemos 2 procesos, que es el borramiento y la dilatación. Entendemos borramiento del cuello como la intensidad y frecuencia de las contracciones uterinas van haciendo cada vez más estrecho el cuello uterino hasta que este desaparece. Y tenemos la dilatación, que es como la frecuencia en que se van pasando las contracciones, que van dando de cada 2 a 3 minutos. Luego tenemos la fase de expulsión, que es cuando las contracciones uterinas ayudan al descenso de la cabeza del niño, o sea, la expulsión del feto, y este tiene una duración variable. ¿Por qué? Porque esto depende de la mujer, depende si es primigestante, si es multigestante, y depende de la fuerza e intensidad con la que realiza el puje. También tenemos que en esta fase se realizan todos los procesos que se dan al nacimiento, la extracción de muestra sanguínea para la TSH, RH, la limpieza de las secreciones nasales y orales, si es un niño, que se verifica el descenso de los testículos, se pinza y se corta el cordón umbilical y se aplica la vitamina K. Luego tenemos una tercera y última fase, que es la fase de alumbramiento, que después de una pausa, después de la expulsión del bebé, se siguen unas contracciones suaves que ayudan a la expulsión de la placenta. Aquí es importante el corte del cordón umbilical. ¿Por qué? Porque ese corte va a hacer que la placenta ya no tenga más contacto con el bebé y se desprende y se salga más fácilmente. Y también va a ayudar en el bebé a que sea totalmente independiente, o sea, sus sistemas van a iniciar dependencia y van a empezar a funcionar por sí solos para así adaptarse a la vida extrauterina. Luego tenemos una gráfica del libro de Carson, que esta nos dice, nos relaciona las fechas que habíamos nombrado anteriormente, de los 266 días y 38 semanas, con un estudio realizado. Pero en el libro de Moore nos dicen que el 12% de los partos se dan 1 o 2 semanas después de estas fechas. Entonces, el libro de Moore nos concluye que las fechas de los nacimientos se pueden dar entre la semana 38 y 40 después de la fecundación y de los días 266 a los días 280 después de la fecundación. Buenos días, yo soy Valentina Zavala y les voy a hablar sobre la circulación neonatal transicional, especialmente derivados de los vasos y estructuras fetales. Debido a los cambios en el sistema cardiovascular al nacimiento, algunos vasos y estructuras ya no se encuentran tan necesarias. Durante un periodo de meses, estos vasos fetales forman ligamentos no funcionales. Las estructuras fetales, como lo son el agujero oval, persisten como vestigios anatómicos. Primero vamos a hablar de la vena umbilical y el ligamento redondo del hígado. La vena umbilical permanece patente durante un periodo considerable y puede utilizarse para las transfusiones de sangre durante el periodo neonatal temprano, es decir, las primeras 4 semanas. Estas transfusiones se realizan a menudo para prevenir daños cerebrales y las muertes en neonatos, especialmente los que tienen anemia. Ese es el resultado de una eritroblastosis fetal, es decir, una anemia hemolítica grave. La parte intraabdominal.
de la vena umbilical cava termina convirtiéndose en el ligamento redondo del hígado. Esta pasa del ombligo a la porta patis, que así se le llama a la fisura en la superficie visceral del hígado. Aquí se une la rama izquierda de la vena porta. Vamos a hablar también del conducto venoso y el ligamento venoso. El conducto venoso se convierte en el ligamento venoso. Este ligamento atraviesa el hígado desde la rama izquierda de la vena porta y se une a la vena cava inferior, como lo podemos ver en la figura. Arterias umbilicales y ligamentos abdominales. La mayoría de las partes intraabdominales de las arterias umbilicales se convierten en ligamentos umbilicales mediales, como se ve en la figura. Las partes proximales de estos vasos persisten como arterias vesicales que irrigan la vejiga urinaria. Foramen oval y fosa oval. El foramen oval suele cerrarse funcionalmente al nacer. El cierre anatómico se produce en el tercer mes y los resultados de la proliferación tisular y la adhesión del primer tabique al margen izquierdo del segundo agujero. El tabique primario forma el piso de la fosa oval y el borde inferior del tabique secundario forma un pliegue redondeado en el borde de la fosa oval. Esta marca el antiguo límite del agujero oval. Por último, les voy a hablar sobre el conducto arterioso y el ligamento arterioso. El cierre funcional del conducto arterioso en sanos recién nacidos a término generalmente se va a completar dentro de los primeros días después del nacimiento. El cierre anatómico del conducto arterioso y la formación del ligamento arterioso normalmente ocurre alrededor de la 12ª semana después del nacimiento, como lo vemos en la figura C. El corto y grueso ligamento arterioso se extiende desde la arteria pulmonar izquierda hasta el arco de la aorta. Buenos días, mi nombre es Diana Marcela Vélez Muñoz y voy a presentar los cambios circulatorios al nacimiento. El sistema cardiovascular fetal soluciona las necesidades prenatales y experimenta en el momento del nacimiento diversas modificaciones que facilitan el establecimiento del patrón circulatorio neonatal. Dos acontecimientos fundamentales que controlan las adaptaciones funcionales del sistema circulatorio inmediatamente después del parto son la ligadura del cordón umbilical y los cambios que se producen en los pulmones tras las primeras respiraciones del recién nacido. La respiración adecuada del recién nacido depende de los cambios circulatorios normales que se producen en el momento del nacimiento y que dan lugar a la oxigenación de la sangre que atraviesa los pulmones cuando se interrumpe el flujo de sangre fetal a través de la placenta. Antes del nacimiento, los pulmones no llevan a cabo el intercambio de gases y los vasos pulmonares presentan vasoconstricción. Las estructuras vasculares más importantes en la circulación transicional son el conducto venoso, el agujero oval y el conducto arterioso. Listo. Aquí analizaremos la circulación fetal y la circulación neonatal transicional. En este gráfico podemos observar las diferentes estructuras que componen la circulación fetal. Lo que se encuentra de color rojo va a simbolizar el contenido de la sangre rico en oxígeno. Lo que está en color morado o color violeta va a ser la sangre que se encuentra con contenido medio de oxígeno. Y la región azul va a simbolizar el contenido bajo en oxígeno. Teniendo en cuenta lo anterior, la sangre fuertemente oxigenada y rica en nutrientes retorna desde la placenta con una presión elevada a través de la vena umbilical. Al aproximarse al hígado, la mayor parte de sangre va a dirigirse a una estructura que se llama conducto venoso, que es este que estoy señalando. En el conducto venoso conecta la vena umbilical con la vena cava inferior. Por lo tanto, podemos observar que la sangre oxigenada no va a pasar por el hígado, sino que va a ir directamente del conducto venoso a la vena cava inferior. Luego de este breve trayecto, la sangre alcanza la aurícula derecha del corazón. La mayor parte de la sangre procedente de la vena cava inferior es dirigida por la cresta viviendo a través del agujero oval y hacia la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda, la sangre se mezcla con la cantidad relativamente pequeña de sangre escasamente oxigenada que retorna de los pulmones a través de las venas pulmonares.
Luego, esta sangre va a hacer su viaje al ventrículo izquierdo y sale del corazón a través de la aorta ascendente. La pequeña cantidad de sangre bien oxigenada procedente de la vena cava inferior que alcanza la aurícula derecha pero que no atraviesa el agujero oval se mezcla con la sangre mal oxigenada procedente de la vena cava superior. Y a continuación pasa al ventrículo derecho. Esta sangre entonces saldrá por el tronco pulmonar. Aproximadamente el 10% de este flujo sanguíneo alcanza los pulmones. La mayor parte de la sangre atraviesa el conducto arterioso y alcanza la aorta descendente. Después volverá a la placenta a través de las arterias umbilicales y esta sería la circulación fetal. En la circulación neonatal, que es este gráfico de aquí, encontramos que los pulmones del recién nacido se expanden y comienza la respiración. Tan pronto como sea lugar el nacimiento, ya no son necesarios ni el agujero oval, ni el conducto arterioso, ni el conducto venoso, a consecuencia del incremento del flujo sanguíneo pulmonar. La presión en la aurícula izquierda se eleva por encima de la existente en la aurícula derecha. Y esto va a ocasionar que el agujero oval se cierre. En este momento la sangre que abandona el ventrículo derecho fluye hacia el tronco pulmonar y va a ir hacia los pulmones. El oxígeno será el factor más importante para el control del cierre de este agujero oval. También las arterias umbilicales se deconstruyen en el momento del nacimiento, lo que impide la pérdida de sangre del neonato. Algunos cambios se producen con la primera respiración, mientras que otros pueden llevar varias horas o algunos días. Durante la fase transicional puede haber un flujo de sangre de derecha a izquierda a través del agujero oval. El cierre de los vasos fetales y el agujero vale el principio como un cierre funcional, pero después será anatómico debido a la proliferación de los tejidos endoteliales y fibrosos. A continuación vamos a correlacionar el tema de adaptación neonatal con el síndrome de distrés respiratorio neonatal. Entonces vamos a tener que este también recibe el nombre de enfermedad de la membrana hialina y lo vamos a ver el porqué más adelante. También tenemos que esta patología respiratoria es la más frecuente en los recién nacidos prematuros. Entonces vamos a ver que el componente etiológico va a depender de las condiciones pulmonares que tenga el recién nacido. ¿Por qué? Esto se da por el hecho de que los pulmones no están 100% desarrollados en la cavidad intrauterina para poder desarrollar sus funciones. Esto también es dado por un déficit de surfactante, que es una secreción lipoproteica que se encarga de generar la reducción de la superficie de los alvéolos y que esta es producida por los neumocitos tipo 2. Entonces, vamos a ver que en esta placa histológica, en el punto A, observamos una afección en las partes alveolares que es caracterizada por el infiltrado inflamatorio. Y que en esta placa histológica, en el punto B, observamos un engrosamiento de las paredes alveolares acompañadas de una hiperplasia de los neumocitos que van a ser de tipo 2. Bueno, a continuación vamos a ver un esquema comparativo entre una unidad alveolocapilar normal y una unidad alveolocapilar con síndrome de distrés respiratorio neonatal. Entonces voy a ir nombrando inferior a superior todas las características que van cambiando. Entonces, inicialmente vemos una célula endotelial lesionada, vemos que los neutrófilos van migrando hacia el alveolo y se van activando. También vemos un ensanchamiento y eso es el intersticio edematoso. También vamos a ver la presencia de una membrana hialina. Y por esta presencia de esta membrana hialina es que también este síndrome de distrés respiratorio neonatal recibe el nombre de enfermedad de la membrana hialina. También vamos a ver la presencia de fibrina, vamos a ver restos celulares, vamos a ver que este líquido hematoso tiene mucha cantidad de proteína. También vamos a ver que las células de tipo 1
o sea, los neumocitos tipo 1 van a presentar necrosis o apoptosis. Vamos a ver que el estafelo va a tener muerte en su epitelio bronquial. Bueno, también vamos a ver que este síndrome se presenta justo después del parto o minutos después, cuando el sistema respiratorio trate de adaptarse y no lo logre. Entonces vamos a ver que tiene una mala ventilación mecánica. También vamos a ver que se va a producir cianosis por el déficit de oxígeno en sangre debido al defecto de intercambio gaseoso que se presenta a nivel alveolar. En cuanto al tratamiento, vamos a ver que se va a tener una técnica ventilatoria de alto flujo por este síndrome de distrés respiratorio neonatal por medio de la oxigenoterapia. A continuación vamos a hablar de 4 ítems acerca de la fisiopatología del síndrome de distrés respiratorio neonatal. Iniciaremos hablando del déficit de surfactante pulmonar, que este va a ser que nos lleve a una atelectasis que se desarrolla con la exhalación. Bueno, entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a ser una lesión muy grande en todos los neumocitos. Luego vamos a tener poca distensibilidad del tórax, que va a estar presente en los recién nacidos, ya que poseen una distensión muy frágil. Entonces, la pared torácica no va a tener la capacidad de retraer los pulmones. Luego veremos el aumento de la presión en el tórax, que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque sean los bebés menores de 8 meses. Entonces, ellos no pueden producir suficiente presión en el tórax para inflar los pulmones. Entonces, eso va a provocar una insuficiencia respiratoria de inmediato. Eso es lo que se va a ver presente más que todo justo cuando nace un niño con este síndrome. Luego vamos a tener lo que es la eliminación de cambios en el líquido pulmonar fetal, y este se va a dar por la absorción de iones de sodio de los neumocitos del tracto respiratorio, y esto va a empeorar y va a cambiar significativamente. Entonces, este ítem va a evidenciar cada vez mucho más el progreso de este síndrome de distrés respiratorio neonatal. Para concluir, consideramos que la adaptación neonatal corresponde a un proceso muy importante en la vida del neonato, ya que cualquier error ocasionado en el momento del nacimiento, en la parte adaptativa que tiene el recién nacido, puede desencadenar patologías circulatorias y respiratorias muy graves. El distrés respiratorio neonatal compromete la vida extrauterina del neonato porque se pueden ocasionar daños derivados de la técnica de reanimación cardiopulmonar y, como se mencionó en la investigación, causó un mal funcionamiento del mecanismo ventilatorio pulmonar, que esto incluye respiración rápida y poco profunda, retracción costal, disnea, taquipnea y cianosis. El tratamiento para esta patología en cuanto a la oxigenoterapia y técnica ventilatoria, dependiendo de la urgencia del caso, pues puede emplear un alto flujo con ventilación mecánica de presión positiva. Esto se puede lograr si no se generan mayores complicaciones, y con el constante monitoreo del personal de salud se logra una recuperación rápida en el neonato. Muchísimas gracias.